Uno de los elementos más característicos de las obras western es la venganza. A menudo esa venganza ha funcionado como un vehículo narrativo, moviendo a los personajes de un punto A a un punto B, y desarrollando la historia al mismo tiempo que sus personalidades, inquietudes y cuestiones temáticas. Sin embargo, la venganza en el western va mucho más allá de ser un vehículo narrativo para definir una historia o el montaje de una película en cuestión. La venganza está dentro del alma del western, y por definición pertenece al paisaje de las películas del oeste, incluso aunque esa venganza no sea visible para los espectadores. En este vídeo os voy a explicar qué es la venganza y cómo funciona en las películas western. La venganza es un acto de retribución que busca hacer daño o causar sufrimiento a alguien que ha cometido un daño previo. A menudo se asocia con un deseo de justicia, pero a diferencia de la justicia, la venganza se enfoca en el castigo y el sufrimiento en lugar de la restauración o reparación de daños. En el cine, la venganza ha sido un tema recurrente en muchas películas, ya sea en dramas, thrillers o incluso en comedias. La trama suele presentar a un personaje que ha sufrido un gran daño y busca venganza contra aquellos que lo han causado. Esta venganza puede tomar la forma de violencia física, emocional o psicológica. A menudo la venganza se presenta como algo satisfactorio y emocionante para el público. La audiencia puede sentir una sensación de justicia y gratificación cuando el personaje que ha sido víctima de una injusticia finalmente se venga. Sin embargo, también puede generar una sensación de incomodidad o inquietud, especialmente si la venganza es extrema o violenta. La relación entre la venganza y la justicia suele ser compleja. Si bien la venganza puede sentirse como justa y satisfactoria, a menudo se realiza de manera ilegal y fuera del sistema de justicia establecido. En lugar de buscar una solución a través de las leyes y los tribunales, la venganza busca hacer la justicia por mano propia, lo cual puede ser muy peligroso y llevar a una espiral de violencia. En la serie de televisión de Yellowstone hacen una reflexión muy interesante acerca de la justicia, pues uno de los personajes protagonistas dice: a menudo se suele confundir la justicia con la ley. En ese sentido, el western está lleno de forajidos, de tipos fuera de la ley que tienen sus propios códigos morales y consideran que están haciendo justicia, aunque esa justicia esté fuera de la ley, una ley que por otro lado nunca han tenido muy en cuenta. El western tiene muchísimos ejemplos relacionados con la venganza, y sería difícil, por no decir casi imposible, sacar una lista completa de todas las películas que han llevado el odio y la satisfacción personal de la vendetta dentro de sus historias. Sin embargo, sí podemos acotarnos a hacer un análisis de algunos de los mejores ejemplos, al mismo tiempo que elaboramos un repaso histórico de cómo ha funcionado la venganza dentro del western. Uno de los primeros referentes de la venganza que encontramos en el western es La Diligencia, de John Ford. Aquella película, considerada como una de las mejores del cine del salvaje oeste de todos los tiempos, presenta a un personaje llamado Ringo Kid e interpretado por un extraordinario y emblemático John Wayne. Ringo Kid se une a la diligencia, pero lo hace con un objetivo en mente. Ese objetivo no es otro que llegar a Lord Burke y enfrentarse a los hermanos Plumers. Aquí la venganza actúa como consecuencia de unos hechos que han sucedido antes, en el pasado, pero le permite a John Ford cimentar una de las claves de la venganza en el western que se irá sucediendo a lo largo de toda la historia del género. ¿De verdad merece la pena la venganza? ¿Qué obtiene uno realmente cuando la alcanza? ¿Cuál es el precio que uno debe pagar para obtenerla? Todas estas cuestiones están relacionadas directamente con la venganza en el western, pues como veremos, a menudo este elemento narrativo juega un papel mucho más complejo que el de ser un simple vehículo de la acción. Precisamente, John Ford, 17 años después de La Diligencia, quiso abordar nuevamente este concepto existencialista estrechamente ligado con la venganza. Lo hizo en Centauros del Desierto, una de las grandes películas de la historia del cine. Una vez más, John Wayne lideró el proyecto del genio cineasta y lo hizo para ofrecernos la historia de Ethan Edwards, un veterano de guerra que regresa a su hogar y, movido por la venganza de un acontecimiento, se lanza en una espiral de ira, odio y violencia contra nuevos enemigos. Más allá de la increíble lectura que se puede sacar de Centauros del Desierto sobre la guerra como un elemento trágico y traumático que puede llegar a cambiar la naturaleza y el alma de los hombres, la película tiene un mensaje conmovedor acerca de la futilidad de la venganza, de lo inútil que es alcanzarla, pues el vacío que creemos llenar sigue siendo vacío, mientras que el precio pagado por obtener ese vacío se convierte en un abismo aterrador. Como he dicho antes, existen muchas otras películas western que abordan la venganza de una manera extraordinariamente cinematográfica y conmovedoramente artística, haciendo juegos de luces, empleando la fotografía como lenguaje y utilizando recursos estéticos que hicieron del western un género en mayúsculas, agrandando su leyenda ya de por sí bastante extensa. Podemos mencionar algunos: El Vengador sin piedad de Henry King, El hombre del Laramie de Anthony Mann, El último tren de Gun Hill de Jon Sturges, The
del infierno a Texas de Henry Hathaway o Río Rojo de Howard Hawks. Pero si alguien sabe lo que es la venganza en el western, de todos los grandes artistas que han pasado por este género cinematográfico, ese hombre, sin lugar a dudas, es Clint Eastwood. Abordar la obra western y el impacto cultural de Clint Eastwood en este género daría para una serie documental aparte. Sin embargo, sí podemos centrarnos en el póker vengativo que lideró el emblemático actor. Probablemente la última gran leyenda de Hollywood que todavía queda con vida. Es el caso de las siguientes 4 películas: Infierno de cobardes, El fuera de la ley, El jinete pálido y Sin perdón. Infierno de cobardes narra la historia de un forastero que en 1870 cabalga frente a la tumba de Jim Duncan, quien en el pasado fue el sheriff de la ciudad fronteriza de Lago, una ciudad situada al suroeste de Estados Unidos. Los propietarios de la compañía minera local, Dave Drake y Morgan Allen, contratan a este forastero interpretado por Clint Eastwood para que los defienda de 3 pistoleros que acaban de salir de la cárcel y están a punto de llegar a la ciudad. Sin embargo, pone una condición: hacer las cosas a su manera. El fuera de la ley cuenta la historia de Josie Wales, un antiguo soldado del bando confederado que ahora se dedica a su granja y su rancho. Vive una vida apacible junto a su esposa y su hijo pequeño. Sin embargo, un día llegan miembros de una guerrilla conocida como los Botas Rojas. Estos tipejos, al servicio de la Unión, matan a su familia. En ese momento, Wales jurará venganza y al mismo tiempo se convertirá en un fugitivo, ya que es el último hombre en negarse a firmar el acuerdo de paz con los vencedores de la guerra de secesión. El jinete pálido narra la historia de un grupo de colonos que son buscadores de oro. Estos tipos se instalan en un lugar cerca de California, pero sufren diariamente el acoso de los hombres de Lahud, el propietario del resto de explotaciones mineras de la región. La cosa cambiará cuando un día llegue al poblado un misterioso, frío y peligroso predicador que se pondrá del lado de los colonos y desatará una guerra contra el temido cacique local. Sin perdón cuenta la historia de William Manny, un pistolero retirado, viudo y padre de familia que está viviendo auténticas penurias económicas. Apenas logra sacar a sus hijos hacia adelante con lo poco que da la tierra, la granja y el rancho. La única posibilidad es volver a la vida del pasado, a la del temible forajido. En compañía de un viejo colega y de un muchacho inexperto, William Manny se lanzará a la caza de 2 hombres que le han cortado la cara a una prostituta. Una mujer que no descansará hasta obtener su venganza. Como veis, la venganza funciona de una manera distinta en las 4 películas dirigidas y protagonizadas por Clint Eastwood que hemos hablado. Pero todas ellas abordan este elemento de ira y violencia aproximándose al género western con prismas radicalmente distintos. Esas perspectivas pueden ofrecernos cuestiones tan interesantes como la propuesta por Henry Hathaway en Del infierno a Texas, donde el protagonista es el deseo de la venganza, el objetivo de la venganza. Su pasado desea alcanzarlo, y no será él quien desee vengarse de algo o de alguien, ni siquiera de sí mismo, sino que será su propio reflejo el que anhele hacerle pagar por aquello que hizo en su día. Sin embargo, a pesar de que hay muchas películas western que podríamos analizar e interpretar para dar fuerza a la venganza dentro del género, hay una cinta bastante olvidada por el mundo que me apetece resaltar, tanto por su interés como por su temática. Se trata de El rostro impenetrable, la única película que Marlon Brando dirigió en toda su vida y que nos ofreció uno de los mayores espectáculos vengativos de la historia del cine. Tras el atraco a un banco fronterizo, Johnny Rio es traicionado por Dad, su mejor amigo y compañero de correrías. Apresado por la policía mexicana, pasa 5 amargos años en la prisión de Sonora. Durante todos ellos vive obsesionado con la idea de vengarse del traidor. Tras ser puesto en libertad, visita a Dad, que se ha convertido en un hombre respetable y es el sheriff de Monterrey. Cuando Dad le presenta a su hijastra Luisa, Johnny queda prendado de su belleza y trata de seducirla. Pero ¿por qué es tan interesante El rostro impenetrable a la hora de abordar la venganza? Básicamente porque el género western se ha interesado en la venganza desde una perspectiva más física, el duelo de los hombres entre sí o de 2 naturalezas distintas que chocan y confrontan de una forma explícita y directa. En El rostro impenetrable, Marlon Brando no quiso exponer la venganza como un conflicto físico entre 2 o más personas, entre 2 bandos marcados y diferenciados entre sí. Marlon Brando hizo una exposición psicológica de la venganza en un entorno western, dándole una vuelta de tuerca al concepto y no aludiendo al mismo como una representación física de la masculinidad y una representación simbólica de la oscuridad que alberga el alma humana. En esta película, la venganza funciona como un deseo inalcanzable, pero flexible, es decir, va moviéndose durante la historia y modifica su propio comportamiento según el contexto. No es el clásico deseo matarte y no pararé hasta alcanzarlo, sino más bien un deseé matarte con todas mis fuerzas en el pasado, pero ahora no sé muy bien qué
¿qué soy capaz de desear? Probablemente de todos los subgéneros asociados al western, el famoso spaghetti western fue el que mejor y más interesante uso hizo de la venganza en sus historias. Es impensable estudiar la obra de Sergio Leone y no recaer en la venganza una y otra vez como vehículo o motor de sus historias. Sin embargo, el genio italiano nunca se conformó con presentar la venganza como mero elemento vertebrador de sus historias, sino como reflejo de su propia visión del género. En Hasta que llegó su hora, uno de los grandes exponentes de su obra, Sergio Leone exploró la venganza como visión crepuscular del propio género en sí. Para entender esto hay que saber que la muerte de este género ya estaba muy avanzada por aquella época, y salvo contadas excepciones como Clint Eastwood, podríamos decir que estaba dando sus últimos coletazos. Por ello, no debería sorprendernos ver que en Hasta que llegó su hora, la venganza funciona como un catalizador del final de los tiempos. El mundo de los forajidos de antaño, quienes tenían sus propios códigos éticos y morales a pesar de ser forajidos, donde el honor y el respeto aún hacían acto de presencia, en una tierra impía y olvidada por Dios, ese mundo ya no existe. El mundo de Sergio Leone en Hasta que llegó su hora es sucio e indecoroso. Una deshonra para la visión del pasado. La venganza tan solo es la manera de expresar la violencia y ese ocaso del género en su hora más tardía. Se podría expresar de una manera muy similar en otras obras de Sergio Leone, como es el caso de La muerte tenía un precio. Pero El gran silencio de Sergio Corbucci no se queda atrás. El gran silencio es la historia de una mujer que, tras ver morir a su marido a manos de un despiadado cazarrecompensas, contrata a un mercenario apodado Silencio para obtener su venganza. Y una vez más, la violencia es el billete de salida para un mundo que empieza a desmoronarse y donde antaño solo había naturaleza, ahora hay ruina. La venganza siempre ha sido uno de los elementos más interesantes que ha ofrecido el género western en el cine. No solo porque sus historias tienen ese impacto emocional o pueden generar una sensación de empatía con el espectador. A fin de cuentas, todos hemos sentido ese deseo de vengarnos contra algo, contra alguien que nos ha perjudicado. Otra cosa es que nosotros no llevemos la venganza hasta unos límites que estén fuera de la ley o sean cuestionablemente éticos o morales. Lo que más siempre me ha llamado la atención de la venganza en el western es como la propia venganza en sí, que es un deseo irrefrenable, un impulso completamente emocional, ha ido desarrollándose después para ofrecernos una complejidad psicológica prácticamente inabarcable. Siempre se ha dicho todo esto de si buscas venganza tienes que cavar dos tumbas. Una es para la persona de la que tú deseas vengarte y la otra es para ti mismo. La venganza también es una forma de autodestrucción, es una forma de olvidar quiénes somos realmente y dejarnos llevar por un solo sentimiento, ni siquiera por una idea, y donde el fin justifica completamente todos los medios. Ahora bien, el precio que nosotros pagamos para desarrollar o desembocar esa venganza, desde mi punto de vista, es muy elevado. En estas historias western, una de las cosas que más me gusta de la venganza es la venganza hacia sí mismo. Es decir, cómo tratamos de enterrar el pasado, cómo tratamos de aislarnos de todo aquello malo que hicimos en su día, pero el pasado siempre acaba llamándonos a la puerta. La venganza siempre aparece ante nosotros y nos recuerda la clase de persona que fuimos antes. Este elemento narrativo tan poderoso, tan existencialista, tan reflexivo, me parece uno de los más conmovedores que ha tenido jamás el western. Y precisamente por eso quería empezar con este análisis temático, porque la venganza es una forma muy directa de comunicarse con el espectador. Insisto en que es muy fácil sentir empatía o sentirse reflejado en los sentimientos tan viscerales de una persona. Pero el western no se conforma solamente con mostrarnos la ira y la violencia que se desata con la venganza. No es solamente algo físico, algo cinematográfico que nosotros vemos como parte de la acción. También tiene unas consecuencias, y la exploración de esas consecuencias es lo que siempre me ha llamado la atención dentro del western. En definitiva, la venganza en el western, como hemos visto, funciona de diversas maneras, permite vertebrar la acción y también el desarrollo de la historia y de los personajes, pero también ofrece reflexiones verdaderamente humanas sobre nuestra condición en el mundo y el precio que podemos pagar. Un precio que afecta directamente a nuestra alma, pero también a cómo el mundo nos ve a nosotros. Y por eso quería dedicarle este vídeo a la venganza en el western. Espero que os haya gustado este segundo bloque
toque después del prólogo que hicimos el otro día y me gustaría que compartierais este vídeo con todas las personas que conozcáis que le pueda interesar, porque sé que este tipo de vídeos tienen menos repercusión, dan menos visitas y por lo tanto tiene menos impresión, ¿no? Dentro de lo que es mi trabajo aquí en YouTube. Pero me parece importante divulgar sobre el western, explicar que más allá de lo que se ve, ¿no? De los sombreros, los caballos, las pistolas, los rifles, todo esto, más allá de eso hay muchísimo, muchísimo que esconde el género y muchísimo que merece la pena. Y poco más que decir, like, suscríbete, todo ese rollo de YouTube y que nadie os quite el placer de estar vivos, porque si estáis perdidos en la oscuridad debéis buscar la luz. Que nadie os quite el placer de estar vivos y nos vemos en el próximo vídeo de Mr. Queen.